luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les damos la bienvenida a este culto virtual, dando gracias a nuestro Dios por este día que es su día, el día del Señor. Padre Santo, te damos gracias por una semana más que nos has dado. Gracias por cada uno de mis hermanos que participan en estos servicios, que esperamos que sean de mucho amor, que sirvan para la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, especialmente que nos des un corazón puro y sin vanidades para poder recibir tu palabra, para poderla entender y para podernos regocijar en este servicio. Gracias porque sé que lo vas a hacer así. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Venid a su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Disfrutemos pues de este servicio. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, hermanos. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar.
eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
siempre. Aleluya. Cantaremos a ti. Aleluya. Precioso Dios. Aleluya. Solo tú eres digno. Aleluya. Digno de suprema alabanza. Digno es el Cordero, por siempre. Hola hermanos, vamos a leer Lucas 18 del 31 al 43. Nuevamente Jesús anunció su muerte. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y se les cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Estimada comunidad cristiana El Camino Oaxaca, amigas y amigos, hoy que es el último domingo de agosto, me acerco a ustedes para que reflexionemos juntos sobre el tema de este domingo, último del mes. Se nos han ido varios meses en lo que llamamos confinamiento, ¿verdad? Sin embargo, hay paradojas que estamos viviendo, entre ellos la lluvia, las lluvias de esta temporada que son muy constantes y que generalmente son una gran bendición, pero vemos en algunos lugares de la geografía de México y de la región que cuando se vuelven torrenciales, cuando hay huracanes, las cosas son críticas para algunas poblaciones y sin embargo la bendición de Dios es el agua. El día de hoy he pensado en proponerles que hablemos sobre nuestra misión en este mundo. La pregunta que podríamos plantear inicialmente es: ¿cuál es tu misión aquí y ahora? La misión generalmente a nivel organizacional, personal, familiar, institucional, es la misión como razón de ser. ¿Cuál es tu razón de ser en este mundo? En el contexto social actual en el que estamos viviendo, se presta mucho para pensar, no se presta mucho para pensar en nuestra misión individual y grupal, porque estamos viviendo una situación muy especial. Imagino la vida actualmente con el confinamiento como un tren que se ha desacelerado, nuestra vida como un tren que se ha desacelerado. ¿En qué grado se ha desacelerado para ustedes, para mí, para todos, para todas? Pues depende, ¿verdad? Lamentablemente algunos han tenido que bajar pensando en los decesos.
Sin embargo, otros estamos en Él gracias al Creador, gracias al Señor. Hay una atmósfera de relativa intranquilidad, incomodidad, perplejidad, temor, pero también es un tiempo inédito de revisión de vida, de revisión de prioridades y diríamos en cierto resumen de este contexto que es una mezcla de temores y esperanzas, de sinsabores y de satisfacciones, con los testimonios que escuchamos de gente que se ha sobrepuesto a muchas eh, desesperanzas y buscando posibilidades de cambio. Entonces la pregunta bíblica sería la pregunta existencial: ¿cómo nos ayudaría Jesús, nuestro Maestro y Señor? Hemos tomado, como ya se ha leído, la lectura de Lucas 18, del 31 al 43. El evangelista Lucas une dos relatos y sus paralelos están en los otros sinópticos, Mateo y Marcos, ¿verdad? Hemos pensado que tenemos que hablar de salvación, de sanación, de liberación en medio de la situación que vivimos. Jesús en camino a Jerusalén, en el último viaje que está haciendo, esto lo relatan los tres evangelistas, como hemos dicho, por tercera y última vez anuncia a sus discípulos el cumplimiento de su misión. Está diciéndoles, he aquí, vamos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas que los profetas han dicho acerca del Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo. Y el Hijo del Hombre tiene una connotación muy humana, pero también divina y de poder. Es la visión que tuvo Daniel sobre el Hijo de Dios, que frente al anciano de días iba a recibir poder, iba a recibir gloria. Dice, será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas el tercer día resucitará. Este mensaje que Jesús dio a los discípulos, creemos, por última ocasión antes de llegar a cumplir su misión eterna y temporal en Jerusalén, desde Jerusalén. Dicen los evangelistas, dice Lucas, que no le comprendieron, no le entendieron, les fue velado de alguna manera y la pregunta es ¿por qué? El Señor quería ver si se habían entendido, si continuaban creyendo en que Él era el Mesías y qué implicaciones tendría. En Lucas 24, 21 más tarde, cuando ya el Señor ha resucitado, dos de los discípulos del Señor decían que ellos esperaban que Él redimiera a Israel. Lo veían en el trono de David sacudiéndose el yugo romano, es decir, como un libertador político. No entendían la dimensión integral, diríamos, completa del mesianazgo del Señor Jesucristo. Es decir, ya estaba en el tercer año, ya había hecho muchos recorridos, había liberado a mucha gente, había enseñado muchas cosas y sin embargo ellos no comprendían qué significado iba a tener la muerte y después la resurrección del Señor Jesús. En paralelo, a partir del verso 39 al 43, Lucas describe un hecho, digamos, muy concreto, muy específico, que era la sanación de un ciego, Bartimeo. Bartimeo lo describe, le da nombre Marcos, y Mateo decía que eran dos ciegos que pidieron al Señor, cuando vieron que estaba cerca de Jericó, ¿verdad? Gritó Bartimeo que tuviera compasión de él. Y insistió
querían callarlo, querían decir que varios de los que estaban ahí como que estaba interrumpiendo y lo manda a llamar el Señor, porque Bartimeo le dijo, hijo de David. O sea que para él era claro que Jesús era el Mesías. Este ciego normalmente estaba mendigando, ¿verdad? Los peregrinos que iban a la fiesta de la Pascua ya se estaban acercando en los últimos días a Jerusalén. Y se acerca con el Señor, lo llama el Señor y le dice, ¿qué quieres que te haga? Parecía una pregunta, digamos, que estaba de más. Sin embargo, el Señor sabía qué es lo que iba a pasar. Y él le dice, en resumen, quiero ver, quiero recibir la vista. Y el Señor le dice, recíbela, tu fe te ha salvado. En ese momento recibió la vista y recibió la salvación. Y dice que el pueblo que le seguía también alabó a Dios por este milagro. Él le seguía, decidió seguir a Jesús. Algunos otros personas, hombres, mujeres que habían sido sanados antes, no todos le seguían. Y sin embargo, decidió seguirle aquí Bartimeo, entendiendo que no era nada más una sanación física, sino una sanación integral. Y aquí podríamos unir los dos relatos, las dos partes de esta descripción bíblica. Jesús tiene una misión eterna que iba a cumplir fehacientemente en Jerusalén. Él dijo en otra ocasión, y esto lo describe muy claramente Marcos, lo hemos dicho varias veces, quizás sea uno de los aspectos favoritos de su servidor, yo he venido para servir, dijo el Señor, y dar mi vida en rescate por muchos. Pero también Jesús no estaba solo pensando en el fin eterno por el que estuvo en esta tierra, también tenía una misión temporal, atendía lo temporal. Es decir, entre la misión de cumplir con el derramamiento de su sangre y su carne como sacrificio por nosotros, también estaba pensando en lo temporal, en sanar a este ciego, liberar a este ciego. Imagínense ustedes lo que significaba para un hombre que no había tenido vista recibir la vista. Como diríamos, toda su vida cambió, ¿sí? Porque Jesús no está peleado con lo eterno y lo temporal, lo espiritual y lo material. Esto nos hace pensar, amigos, amigas, preguntarnos nosotros, ¿cuál es nuestra misión en este mundo? ¿Para qué estamos acá? Si somos discípulos de Jesucristo, discípulos. ¿Estamos dispuestos nosotros a atender las necesidades temporales de los excluidos? ¿Sí? Mientras estamos compartiendo la fe en que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y nosotros pensaríamos, bueno, ahorita estamos preocupados en lugar de estar ocupados. Estamos tratando de buscar formas de mantener nuestra salud, de mantener nuestro estado físico, emocional y espiritual en paz. ¿Y qué de nuestros prójimos? ¿Y qué de la gente en necesidad? Entonces nosotros podemos dar gracias a Dios porque sabemos que Él es nuestro refugio, Él es nuestra paz, Él es nuestra seguridad. Sin embargo, en ese mismo tenor, una de las primeras ocasiones en que el apóstol Pedro reveló que Él era el Mesías, Jesús les dijo que Él tendría que morir y al tercer día resucitar. Y nos recuerda como cierre de esta reflexión, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, esto lo declara Marcos a partir del capítulo 8, verso 34 en adelante. Si alguno, dice el Señor, quiere venir en pos de mí, es decir, seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Nuestros sufrimientos, nuestro servicio al mundo
tiene sentido porque Jesús le dio sentido. Estamos llamados a dar servicio, amor, a negarnos a nosotros mismos. Y en medio de esta crisis sanitaria, todo lo que escuchamos de malas noticias, está la buena noticia que el Señor está con nosotros. El Señor murió por nosotros. Murió para darnos vida y para darnos vida abundante. Sigan, me decía a sus seguidores, y nos sigue diciendo a nosotros que le sigamos en fe y esperanza, en confianza. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador y es nuestro libertador. Así como el ciego decidió, después de que tuvo la vista, seguir en fidelidad al Señor, nos toca seguir en fidelidad en medio de los caminos del mundo. Todavía no ha terminado el Señor con nosotros porque nos ha dado la vida eterna aquí y ahora y para siempre. Su muerte y su resurrección lo llevó a la exaltación, lo llevó a reinar con el Padre, y Él vendrá, dice, al juicio, pero sobre todo para darnos completar el sentido de la vida eterna. Dios les ayude, Dios esté con ustedes, conmigo, con nuestras familias, y no perdamos la fe y la confianza de que somos salvados para servir y dar nuestra vida. Si es necesario sufrir un poco, sacrificarnos un poco, o de acuerdo a la voluntad de Dios, como Él quiera, tenemos que seguir adelante porque Jesús vive, Él es el Rey y permanece para siempre. Que Dios les bendiga, amados, amadas, y que esté con cada uno de ustedes, con la bendición y la compañía del Señor. Muchas gracias. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo sin Dios y sin fe. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío.
la tomó en sus brazos y al redil volvió. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, hermanos. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios.
dice el Señor. Buenas noches, amados hermanos de la Iglesia El Camino. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y también le doy gracias a Dios por la disponibilidad de mis hermanos que colaboraron en la realización de este culto. Yo soy Ivonne Velasco de la Ciudad de México y quiero compartirles una lectura en Efesios 6, versículos 23 y 24. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les conceda paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor imperecedero. Gracias, hermanos, y les pido que cerremos este culto de adoración a nuestro Padre Celestial con una oración. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este hermoso día, Señor, que permites que aunque estemos en diferentes lugares, Señor, podamos congregarnos en tu nombre, Señor, y hacer todo, Señor, para tu honra y para tu gloria, Padre. Te doy gracias, Señor, por la disponibilidad de cada uno de mis hermanos que participamos en este culto, Señor. Y te doy gracias, Señor, también por las vidas de mis hermanos de la iglesia, por sus familias, por sus amigos. Y gracias, Señor, porque hasta aquí, hasta el día de hoy, tú nos has bendecido, nos has ayudado, Señor. Te doy gracias porque nos has librado de peligros, de enfermedades, nos has cuidado de este virus, Señor, que está ahora en esta tierra, Señor. Sabemos y confiamos, Señor, que seguirás haciendo tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Nos seguirás cuidando a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestras familias, Señor, a todos, Señor, nos seguirás cuidando y harás tu voluntad perfecta en nuestra vida, Señor. Te pido que toques nuestros corazones y que nos hagas sensibles, Señor, a servir, a poder compartir tu palabra en todo momento, Señor. Gracias por este hermoso tiempo de estar reunidos, estar juntos en tu nombre, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos. Buen día.